Mi esposo Dave heredará la casa, la herencia de $3 millones y el puesto de director. Al escuchar que un abogado estaba presente en los procedimientos de herencia de Touche, Lily no pudo ocultar su alegría. Entró a la sala como si fuera dueña del lugar. Lily, quien siempre había estado presionando con preguntas como ¿qué está pasando con la herencia o aún no está terminada?, debía haber estado esperando ansiosamente este día, ignorándome y acercándose al abogado sentado frente a ella, el viejo yo. Seguramente habría levantado la voz en advertencia mientras Lily me daba la espalda. Y me acerqué a la abogada. No podía dejar de emocionarme por ver qué diría a continuación, y luego sus comentarios codiciosos superaron mis expectativas y me reía a carcajadas sosteniendo mi estómago. Combinado con la expresión de asombro en el rostro de la abogada, seguí riendo a carcajadas. Ante la audacia de Lily, por supuesto, Lily, que no encontró divertida la situación, me dio una mirada fría. ¿De verdad crees que obtendrás la herencia de tu suegro? Me reí entre dientes de su obsesión con el dinero y su actitud exagerada. Señalando a Dave, que llegó tarde, levantó la voz: el derecho a heredar pertenece a mi esposo Dave. Respiré hondo, lista para iluminarla con la verdad. Mi nombre es Kelly. Tengo 65 años. Este año he sido un completo. Bueno, sin embargo, mi esposo dejó este mundo a la edad de 68 años. Era alguien profundamente apasionado por su trabajo, creyendo verdaderamente que ser médico era su vocación. Tal vez su muerte repentina se debió al exceso de trabajo, pero en su funeral la escena me hizo sentir que él vivió una vida sin arrepentimientos. No solo sus superiores y colegas, sino también sus subordinados y otros asistieron al funeral. El lugar estaba lleno de gente que lo lloraba. No solo asistieron profesionales médicos. Recibí muchas condolencias de pacientes que había tratado en el pasado. La esposa de mi hijo estaba inquieta, aparentemente fuera de lugar. Su rostro se relajó casi como si estuviera regocijándose por la muerte de su suegro. Mis sospechas se confirmaron cuando la escuché hablando con parientes. Mi suegro siempre estaba trabajando. Creo que podría haberlo hecho. Ahorré bastante, ya que probablemente no tuvo mucho tiempo para gastar dinero. Al escuchar tal declaración justo detrás de mí no podía creer lo que oía. A pesar de estar en medio de un funeral, parecía que Lily estaba inquieta, pensando en cómo su padre, la herencia de su suegro, se distribuiría. Tal vez ella no sabe que una nuera podría no tener ningún derecho de herencia. Aún así me sentí incómodo con su comportamiento, que no era apropiado para él. Funeral. Al ver su comportamiento, Dave, el hijo mayor, se disculpó hacia mí con una mirada culpable. Mamá, lo siento mucho, no importa cuántas veces le diga. Lily no escucha. No es tu culpa, Dave, pero si te sientes así, ¿puedes advertirle firmemente que muchas personas asistirán a este evento? Sabía sobre él comportamiento de Lily incluso antes de que Dave lo mencionara, recordando su actitud imperdonable. O simpatía para empeorar las cosas. Ella siempre estaba hablando del dinero, preguntando cosas como que tu esposo tenía una gran herencia, ¿cierto? ¿Cuánto era? Incluso si eres su esposa, es su herencia, no lo desperdicies. Está bien, ¿qué vienes aquí? Lo que quiero decir es que todo lo que tienes que decir, respondí sintiendo que la ira y la incredulidad me inundaban mientras Lily hablaba como si los bienes de mi difunto esposo le pertenecieran. Además, ella siempre me menospreciaba y era sarcástica conmigo. Solo sé por qué no le agrado mucho, pero sus comentarios sobre los bienes de otras personas a menudo me han dejado desanimado. Pensé que mi hijo Dave se inspiró en su padre y se convirtió en médico. Las ganancias de Dave no son malas, pero Lily siempre ha estado demasiado obsesionada con el dinero. A menudo me llamaba para decirme cosas como si estuviera preocupado por nuestro futuro con los bajos ingresos de Dave o si nos falta dinero, insinuando que queremos ayuda financiera. Debido a esto, llevarse bien con ella fue todo un desafío. Solía dejar pasar las cosas, pero esta vez ella está apuntando a la herencia de mi esposo. ¿Qué es ridículo que la esposa de un médico trabaje? Tienes suerte, ya que tu marido ganaba bien y tú podías vivir cómodamente, comentó Lily con sarcasmo. Sin importar cuántas veces intenté aconsejarla, su actitud solo empeoró y nuestros intercambios verbales se volvieron cada vez más acalorados. No podía soportar la forma en que trataba a los miembros de la familia con tanta falta de respeto. Gracias a mi esposo he podido vivir cómodamente. Si tú deseas lo mismo, tal vez deberías respetar y apoyar a tu esposo un poco más. Si había algo en Dave
que respetar entonces tal vez de todos modos me voy a arreglar las uñas y que tengas un día de spa, no te olvides de la herencia, está bien, ya se le escapó y salió rápidamente de la casa debido a su comportamiento tormentoso. Comencé a preguntarme cómo trataban a Dave en casa, pero sus acciones egocéntricas no terminaron allí durante los procedimientos de herencia. Continuó con su mal comportamiento, que era cada vez más intolerable incluso después de que terminó el funeral. Cada vez que me visitaba, me saludaba diciendo cómo va la herencia, de modo que parecía un saludo estándar y explicaba varias veces que el proceso lleva tiempo. Ella o se olvida, o no entiende y me presiona constantemente cada vez que me ve. Le he informado varias veces que no tiene derechos con respecto a la herencia, pero parece que no lo entiende. Pensé si cree que el dinero de Dave es suyo o tiene algo. Tiene otro plan en mente, parece estar convencida de que heredará una fortuna después de discutir con Dave o, más bien, manipular la conversación a su favor, probablemente tiene la intención de obtener una parte de la herencia, si eso fuera todo, ya que es un asunto familiar de Dave, no debería. Interfiere sin embargo Lily trató de robar cosas valiosas de nuestra casa. Lily, ¿qué estás haciendo? Ese es mi collar. Oh, vamos, no seas tan tacaño, somos familia, así que está bien. No puedo ser amigo de alguien que me robaría. Está bien. Entonces y lo tomaré como un avance sobre la herencia, está bien, estoy teniendo paciencia aquí, replicó, sin importar cuántas veces le dije que no actuara de manera tan arbitraria, ella no me escuchó desde el momento en que tomó mi querido collar que mi esposo me había regalado. No pude soportarlo después de eso. Nunca volví a abrirle la puerta a pesar de que Dave le enviaba mensajes con frecuencia diciendo, «Mamá, lo siento mucho». Él no pudo detenerla. Dejé de esperar algo de Dave. En la casa los vecinos decían se ve duro con una resonrisa pero se mostraban preocupados. Sin embargo no entiendo por qué me odia tanto, me da dolor de cabeza. Lo que más me dolió fue una carta que encontré en nuestro buzón. Me sentí asqueado con solo ver el sobre ya abierto y al verificar su contenido, era un vestido para Dave y su esposa, ya sea la idea de acoso de Lily porque no la dejo entrar o lo que sea, fue la factura de su tarjeta de crédito en nuestro buzón al ver el estado de cuenta lleno. Siempre me habla de sus ingresos, está todo bien, bueno, en realidad es difícil mamá, lamento que hayas preguntado, pero, ¿podrías pagarlo por nosotros queriendo quejarnos? Me comuniqué con Dave, sin embargo, ya sea bajo la influencia de Lily o debido a la dinámica de poder en su hogar, él dijo algo increíble dejándome sin palabras. Me pregunté por qué necesitaba ayudarlos. ¿Por qué pensaría siquiera que los ayudaría? Ni siquiera puede recuperar el preciado collar de su esposa. ¿Qué está diciendo? También critiqué duramente su comportamiento, que parecía solo recuerda las cosas convenientes para él. Por favor, pensé que ayudarías. Hay un dicho sobre un ladrón que actúa descaradamente después de cometer un robo y ahora lo entiendo. Dave, tú también eres una pareja hecha en el cielo. Estoy cortando lazos, aléjate de mí. Lo noté desde el otro extremo del teléfono que no estaba tomando en serio lo que estaba diciendo. Estaba tan furiosa con su actitud después de colgar que inmediatamente tiré el billete a la basura. La idea de que Lily podría haberlo puesto deliberadamente en nuestro buzón, asumiendo que yo pagaría, era increíble. De todo, es un acto inconcebible y me hace cuestionarla como persona. Creo que asumes que no lo he pensado, pero realmente hay una manera de obtener la herencia. TSH, ¿qué debo hacer? Mirando la foto de mi esposo la recogí y inconscientemente hice esa pregunta debido a mi enojo y decepción hacia Dave y Lily. He perdido la comprensión de cómo manejar mis emociones. ¿Está realmente bien continuar con la herencia tal como está en medio de mis inseguridades? Coraje. Espero que algún día obtengan lo que merecen. ¿Dónde? Mi hijo salió mal frustrado por su terrible comportamiento. A ellos para protegerme. Pocos me alegro. Parece que TSH estaba de mi lado después de todo. Gracias, susurré conteniendo las lágrimas, presionando la voluntad contra mi pecho. Apreté el puño decidiendo que no haría nada y dejaría que esos dos dictaran las cosas. Decidí esperar el momento adecuado para hacer un gran movimiento contra ellos, tal vez porque me sentí aliviado al pensar en poder tomar represalias por todo el sufrimiento. Me olvidé por completo de la factura de Lily. La habría tirado desde el principio. Tenía la intención de pagar,
pero esta vez debe haber recibido un recordatorio. Recibí un mensaje de ella a pesar de que le dije que el proceso de herencia aún no se había completado. Porque aún no has liquidado la herencia, esperaré un poco más, pero por favor hazlo lo antes posible. Por cierto, ¿viste la factura que dejé en el buzón? Cierto, por favor haz ese pago. ¿De qué estás hablando? Deja de bromear. ¿Por qué crees que tienes derecho a la herencia? Oh, vamos, Dave es el hijo mayor, ¿cierto? Es natural que él obtenga una herencia, ¿no es así? Lily se burló y dijo con una sonrisa: en general, esto no es incorrecto. Incluso después de que Lily dijo todo esto, todavía no les he dicho esa cosa importante, incluso si no les digo que es su propio problema y que, naturalmente, deberían saberlo, pero para aquellos que solo pueden pensar convenientemente, puede ser difícil darse cuenta de que estoy esperando el momento perfecto en el que se desmoronan, buscando el momento adecuado, y finalmente llegó ese momento. Fue cuando le expliqué la situación al abogado y después de que terminaron los procedimientos con su cooperación, finalicé el plan. Me comunicaré con Dave cuando se complete el procedimiento. Hablar con el abogado para mí es solo una comunicación de rutina, pero como era de esperar, Lily vino a mi casa con una cara llena de alegría. Deliberadamente dejé la puerta principal abierta sin ninguna sospecha. Ella abrió la puerta y entró pisando fuerte al verla. Apenas pude contener mi risa. He estado esperando durante tanto tiempo, ¿no es terrible? Has sido renuente a completar el procedimiento y no renunciarás a la herencia. Oh Lily, lo que te trae aquí es este caballero, el abogado. Soy la esposa de Lily Dave, dijo, ignorándome por completo y dirigiéndose directamente hacia el abogado sentado frente a mí. Normalmente la reprendería por un comportamiento tan grosero, pero esta vez me contuve y esperé. Digamos que finalmente heredaremos esta casa, $3 millones y el físico del director, porque Dave es el hijo mayor. Su comentario codicioso fue más de lo que esperaba y me reía a carcajadas apretándome el estómago. La audacia de ella y la cara de asombro del abogado lo hizo aún más divertido y seguí riéndome a carcajadas, por supuesto. Lily, a quien la situación no le pareció divertida, me miró con frialdad. Oye, ¿qué es tan gracioso? ¿Estás molesta porque vamos a tomar la herencia? No, ¿por qué 3 millones? ¿Cómo se te ocurrió esa cantidad? Vamos, tu marido trabajó. Y ella no tiene derecho a quejarse. Sin embargo, parece que no le hace gracia la idea de que yo herede. Hola, ¿cuántas veces te lo he dicho? Ya que no te queda mucho más de vida, no hagas nada temerario, aunque estamos relacionados por matrimonio. Es algo extraordinario decir que para mí eres el anciano. ¿No fui yo quien te dijo que no tienes derecho a heredar? Lily llevaba el collar que me robó y me miró fijamente. No tenía intención de dejarla. Tomé cualquier cosa más valiosa para mí. Decidí no perder contra ella, que es egocéntrica, codiciosa y obsesionada con el dinero, y apreté el puño señalando al que llegó tarde. Dave, Lily exclamó en voz alta. El derecho a heredar pertenece a mi esposo. Oh, no tienes idea, ¿verdad? Olvidando algo. Espera, ¿estás hablando de ese problema? Se resolvió hace mucho tiempo, ¿no? Lily intervino. ¿De qué estás hablando? Dave respondió realmente decepcionante: ¿qué has hecho para enmendar lo que sé? ¿Resolvió? No digas tonterías, repliqué. Espera un minuto, ¿de qué estás hablando? La confusión de Dave era evidente. Me sorprendió su comportamiento, como si se hubiera olvidado por completo o no supiera nada sobre el tema. A pesar de que era una situación que ella causó, parecía que no podía recordarlo. Decidí explicarle situación en detalle para que entiendan. Dave se había casado con Lily hace unos años. Sin embargo, poco antes ya estaba casado con otra mujer y había formado una familia con ella. A pesar de tener un hijo, descuidó a su familia para tener una aventura con Lily. Los dos finalmente se casaron. Después de su aventura, la verdad salió a la luz cuando Dave vino suplicando a TSH, incapaz de pagar el álamo ni la manutención de los hijos por sí solo. Le expliqué en qué estabas pensando, Dave. Nunca pensé que bajarías a este nivel de TSH, exclamé. No tenía otra opción. Si quisiera casarme con Lily. Dave justificado, ¿qué estás diciendo? Tú eres quien cometió el delito, incluso si tú, mi hijo, no esperas que pague por tus errores. Dave asume la responsabilidad y soluciona el problema. TSH respondió con firmeza:
¿Por qué no puedo? Me ayudas aunque sea un poco como médico, trabajas constantemente y no tienes tiempo para gastar dinero, así que debes tener algo de sobra. Dave intentó presionar para obtener apoyo. Poniendo excusas acerca de estar abrumado por una nueva vida y necesitar dinero para su boda, mi esposo decidió dejar de lado sus sentimientos como padre y elegir a su nieto en su lugar. Bien, pagaré en su nombre, no hay necesidad de que mi nieto sufra por una terrible padre como tu TSH, declaró papá, no lo digas de una manera tan sarcástica. Esperar heredar una sola cosa de mi Tasha, afirmó con firmeza Dave. Probablemente pensó que las palabras de mi esposo eran solo declaraciones hechas en el calor del momento, pero mi esposo, creyendo que alguien que abandona a su familia no merece ser celebrado, ni asistió a la boda ni ofrecí cualquier apoyo. Papá, simplemente déjalo pasar. En el futuro, dependerás de nosotros para que te cuidemos. El padre tenía dinero. Dave había mencionado previamente la necesidad de atención futura y había solicitado apoyo. Sin embargo, mi esposo no escuchó las palabras de Dave y cuando declaró, se aseguró de que estuviera escrito en su testamento. Declaró claramente que todo debería ir a su esposa y nieto. Mi esposo, con una personalidad clásica y estricta, había escrito meticulosamente y se había preparado para no darles ni siquiera una pequeña cantidad de dinero a Dave y su esposa. El hecho se supo cuando el abogado de mi esposo mostró el testamento durante el procedimiento funerario y dijo que había recibido el testamento de mi esposo. De antemano, recordar el enojo en ese momento me genera emociones, pero le agradecí profundamente a mi esposo por dejar el testamento, por lo que incluso si Dave es su hijo, no tiene derecho a heredar el patrimonio de su padre. Al escuchar el contenido del testamento dejado por mi esposo tal como lo leyó el abogado, Dave y su esposa estaban asombrados. Le hablé a Lily de una manera que añadió insulto a la herida. Oh, por cierto, Lily, tomaste cosas de nuestra casa, ¿verdad? Dijiste que era como un adelanto en The Inheritance. Con una actitud visiblemente descontenta, haciendo clic, lastimándome y mirándome probablemente porque había un abogado presente. Ella no pudo decir nada imprudente. No me enteré de esto. Pensé que finalmente obtendría la herencia de mi suegro. Vine todo el camino hasta aquí hoy. ¿Qué está pasando? Realmente, cuando anunciaste tu matrimonio dijiste que ser saqueado significaba que eras más atractivo, así que es inevitable. ¿Sabías en lo que te estabas metiendo cuando saliste con él, que ya tenía una familia? Recordé lo furioso que estaba. Su actitud en ese momento. Solía pensar que Dave fue engañado por una mujer tan terrible, pero ahora me doy cuenta de que son una pareja perfecta. Estoy acostumbrado. Definitivamente heredaré. Oh, hay un hospital. Sería problemático si el director estuviera ausente. Este tipo de sucesión suele ser controlada por el sol. Oh, lástima que ya se haya entregado a un subordinado competente. Le respondí porque no es normal que el sol se haga cargo, jaja. Para empezar, estás haciendo algo que no es normal, ¿verdad? Es obra tuya, date cuenta de que no eres la norma. Comenté que estaba desesperada por la herencia, ya fuera el hospital o la casa. Al final se aferró al abogado y le preguntó qué podía conseguir, pero el abogado que mi marido había contratado no. No es fácil decirle que él explicó repetidamente el contenido del testamento, afirmando que 2 de ustedes no tienen derechos de herencia, y respondió con calma. Esto es increíble. No lo creo. Debe ser una protesta por error. Realmente no importa cuánto te preocupes, nada lo hará. Cambia incluso si demandas, terminarás avergonzado. Si estás de acuerdo con eso, siéntete libre de hacerlo, repliqué, tal vez encontrando insoportable mi tratamiento de frío. Ella salió furiosa de la casa con una cara tan roja como un pulpo hervido mirándola. Me fui con Dave, sostuve el collar y silenciosamente apreté mi puño entre IEMF. Después de eso ella nunca más se comunicó conmigo ni visitó la casa nuevamente y los procedimientos de herencia se completaron sin problemas. Me preocupaba que confrontaran a la ex esposa que tiene un nieto, pero a Dave, quien ni siquiera paga manutención de los hijos, no sabía sus datos de contacto, por lo que parecía que no había problemas. Y Dave y Lily, que no recibieron ninguna herencia, parecían estar teniendo una gran pelea. Comenté que solo recibí un contacto una vez de Dave diciendo que me des el dinero o la casa que heredaste, pero naturalmente lo ignoré. Exclamé, no digas tonterías mientras estás despierto, y colgué el teléfono. Suspiré preguntándome en qué me equivoqué al criar a mi hijo, pero también hubo buenas noticias.
Llegó una carta de la ex esposa de Dave indicando que los procedimientos de herencia estaban completados en él. Junto con una actualización había una foto de mi lindo nieto y palabras de agradecimiento. Gracias por ser abuelos tan maravillosos. Dice que están viviendo muy felices ahora. El nieto por el que mi esposo había estado preocupado hasta el final está creciendo saludable y viviendo felizmente con su nuevo padre. También había una hermosa foto familiar en la carta y aunque me sentí culpable como padre, mi estado de ánimo mejoró y mi corazón se calentó. Estaba muy feliz e inmediatamente leí la carta frente al altar de mi esposo para informarle. Estaba continuamente decepcionada por las acciones y palabras de Dave. Sin embargo, pude informarle a mi esposo sobre el nieto, lo que siempre le hacía sonreír y estaba feliz y satisfecha.